guerreras, bienvenidas una vez más a mi canal para las que ya me conocen, y si es tu primera vez en el canal, pues bienvenida, espero que te guste mi contenido, y si te gusta te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos, compartas mis videos para que lleguen a más personas y les den me gusta. Si eres nuevo en este canal, pues en este tutorial solamente vamos a hacer el vestido, los zapatos y los dos lacitos para el pelo. Los tutoriales de este cuerpo base y de este estilo de cabello están disponibles en el canal porque son dos tutoriales separados. Con este cuerpo base estamos creando diferentes muñecas. Hoy les he hecho un vestuario así estilo tan sandía, pero si ustedes no quieren hacerlo así, pues pueden hacerlo en otros colores. En vez de lazo le pueden poner flores y se va a ver muy bonito. Así que espero que les guste y que les sea muy útil. Como les dije en otro video, no quiero que se me desesperen. Estoy haciendo todos los tutoriales que me han sugerido, pero poco a poco. En el canal vamos a tener diferentes tutoriales y tengo una lista con todo lo que me han sugerido hacer. Así que para los materiales de este vestuario vamos a utilizar hilo de algodón. Ya saben que yo uso esta marca que es número 2. Y voy a utilizar estos 5 colores. Son todos de la misma marca. Voy a utilizar el gancho de 2.5 milímetros, alfileres, tijeras, una aguja lanera, marcador y un botón para el vestido. Así que vamos a comenzar con el tutorial. El vestido lo vamos a iniciar por esta parte del canesú. Esta vuelta en color verde la vamos a hacer al final. Vamos a empezar aquí. Iniciamos haciendo un nudo corredizo y montamos 37 cadenas. Después de hacer las 37 cadenas, vamos a dejar 6 cadenas sin trabajar y en la séptima cadena vamos a hacer un medio punto alto. El vestido está hecho en medios puntos altos o medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la séptima cadena hacemos un medio punto alto. Y así queda formado el ojal del vestido. Ahora vamos a hacer un medio punto alto en las próximas 4 cadenas. Contando el primer medio punto alto que hicimos, tenemos 5. Ahora en la próxima cadena vamos a hacer un medio punto alto, hacemos una cadena y ahí mismo vamos a hacer otro medio punto alto, así. Ahora en las próximas 5 cadenas vamos a hacer un medio punto alto en cada una. En total 5 puntos. En la próxima cadena hacemos un medio punto alto, una cadena y ahí mismo otro medio punto alto. Y aquí en las próximas 7 cadenas vamos a hacer un medio punto alto. Ahora en la próxima cadena hacemos un medio punto alto, una cadena y ahí mismo otro medio punto alto. Y ahora en las próximas 5 cadenas hacemos un medio punto alto.
En la próxima cadena hacemos un medio punto alto, una cadena y ahí mismo otro medio punto alto. Nos quedan 5 cadenas sin trabajar y vamos a hacer un medio punto alto en cada una. Para la segunda vuelta vamos a girar nuestro trabajo, vamos a hacer una cadena y vamos a hacer un medio punto alto en los próximos 5 puntos. Llegué donde están los dos medios puntos altos dividido por una cadena y en ese espacio de la cadena vamos a hacer en el centro de los dos medios puntos altos, vamos a hacer dos medios puntos altos, una cadena y ahí mismo vamos a volver a hacer dos medios puntos altos otra vez, así. Ahora vamos a hacer un medio punto alto en los próximos 6 puntos hasta llegar a donde está el otro espacio de cadena. 3, 4, 5 y 6. Llegué a donde está otra vez los dos medios puntos altos dividido por la cadena y en ese espacio voy a hacer dos medios puntos altos, una cadena y ahí mismo dos medios puntos altos otra vez, así. Ahora en los próximos 8 puntos voy a hacer un medio punto alto. Así. Llegué otra vez donde están los dos medios puntos altos dividido por la cadena y ahí voy a repetir lo mismo. Dos medios puntos altos, una cadena y ahí mismo dos medios puntos altos. Así. Ahora en los próximos 6 puntos voy a hacer un medio punto alto. Llegué donde están los dos medio puntos altos dividido por la cadena y ahí voy a repetir lo mismo. Dos medios puntos altos, una cadena y ahí mismo dos medios puntos altos. Así. Y ahora aquí voy a hacer un medio punto alto en los próximos 5 puntos. Así. Ahora para la próxima vuelta, que es la tercera, vamos a girar nuestro trabajo. Vamos a hacer una cadena y voy a hacer un medio punto alto hasta llegar a donde está el espacio de cadena, aquí. 2, 3, 4, 5, 6. Llegué donde está el espacio de la cadena y ahí voy a hacer dos medios puntos altos, una cadena y ahí mismo dos medios puntos altos. Y eso es lo que voy a seguir repitiendo. Cuando llegue aquí voy a hacer otra vez un medio punto alto en cada cadena, en cada punto. Cuando llegue al espacio de cadena hago dos medios puntos altos, una cadena y dos medios puntos altos. Eso es lo que vamos a repetir en esta vuelta. Voy a hacer esa vuelta y regreso para mostrarles lo que sigue. Terminé de hacer esa vuelta, que es la número 3, y así es como nos debe de ir quedando. Ahora vamos a girar nuestro trabajo, vamos a iniciar la vuelta número 4. Hacemos una cadena
y vamos a hacer un medio punto alto en los próximos 8 puntos. Llegué a donde están los 4 medios puntos altos, que están 2 y 2 dividido por una cadena, y aquí vamos a hacer un medio punto alto, hacemos 3 cadenas y vamos a saltar todos esos puntos y vamos a ir al siguiente espacio de la cadena y vamos a hacer un medio punto alto, así, y así queda formada nuestra primera manga. Ahora vamos a hacer un medio punto alto por cada punto hasta llegar al siguiente espacio de cadena. Llegué al siguiente espacio de la cadena, hice 14 medios puntos altos en total. Aquí voy a hacer un medio punto alto, 3 cadenas, voy a saltar todos esos puntos y en el espacio de la cadena voy a hacer un medio punto alto. Y así queda formada la segunda manga. Ahora voy a hacer un medio punto alto en cada punto que nos quedan sin trabajar. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Giro el trabajo, hago una cadena y aquí voy a hacer un medio punto alto en cada punto hasta llegar a donde están las cadenas. Hice 8 medios puntos altos, llegué donde están las 3 cadenas y aquí voy a hacer 3 medios puntos altos tomando las cadenas así. 1, 2 y 3. Ahora voy a seguir haciendo un medio punto alto en cada punto. Cuando llegue a donde están las 3 cadenas voy a repetir lo mismo que aquí. Voy a hacer 3 medios puntos altos ahí y voy a terminar haciendo un medio punto alto en cada punto. Voy a terminar esta vuelta y les muestro lo que sigue. Terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a girar el trabajo, vamos a hacer una cadena y vamos a hacer 2 vueltas de un medio punto alto en cada punto. Hago esas 2 vueltas y regreso para mostrarles lo que sigue. Terminé de hacer las 2 vueltas de un medio punto alto en cada punto. Hasta aquí el ojal debe quedarle de este lado y la hebra del hilo del punto del nudo corredizo debe quedarle de este lado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, así mismo, vamos a juntar estas dos partes y vamos a hacer un punto deslizado en el primer medio punto alto. Así. Ahora vamos a hacer una cadena y ahí mismo, en ese punto, vamos a hacer 2 medios puntos altos. 1 y 2. Y vamos a seguir haciendo 2 medios puntos altos en cada punto. Cuando terminemos de hacer esta vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer medio punto alto. Voy a terminar esta vuelta y regreso para mostrarles lo que sigue. Terminé de hacer ya esa vuelta, uní con un punto deslizado en el primer medio punto alto. Ahora vamos a hacer una cadena y ahí mismo voy a hacer un medio punto alto y voy a hacer un medio punto alto
en cada punto. Cuando termine esta vuelta, voy a cerrar con un punto deslizado en el primer medio punto alto y así vamos a hacer 6 vueltas más. O sea, contando esta van a ser 7 vueltas de un medio punto alto en cada una, en cada punto, haciéndolo exactamente igual. Voy a terminar las 7 vueltas y regreso ya para mostrarles lo que sigue. Estoy haciendo ya la última vuelta de esas 7 de un medio punto alto en cada punto y aquí vamos a cerrar con un punto deslizado, pero vamos a unir el color verde, el verde más oscuro, y vamos a hacer un punto deslizado así. Ahora aquí vamos a hacer una cadena. Este color rojo lo podemos cortar, la hebra roja la podemos cortar, pero si quieren vamos a ir aprovechando para esconder los 2 hilos y ya cuando tengamos un poco escondido ahí lo cortamos. Entonces hice una cadena. Lo que voy a hacer es ahí mismo un punto bajo y voy a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. En la primera cadena voy a hacer un punto deslizado. Ahora en los siguientes 3 puntos voy a hacer un punto bajo en cada punto. 1, 2 y 3. Aquí hago 3 cadenas, un punto deslizado en la primera cadena y así voy a repetir por toda la vuelta. Hago 3 puntos bajos, uno en cada punto, 3 cadenas y un punto deslizado en la primera cadena y así voy a seguir repitiendo hasta llegar aquí otra vez. Voy a hacer la vuelta y cuando llegue aquí les muestro. Estoy terminando ya esta vuelta y aquí lo que voy a hacer es un punto en cada uno de esos puntos que me quedan sin trabajar. Si le quedaron 2, pues no hay problema, hagan 2 puntos bajos y ya. Y voy a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo, ¿sí? Y ahí voy a cortar el hilo, escondemos este hilo y vamos a hacer ahora una vuelta de punto deslizado en este espacio donde se ve el color verde. Vamos a insertar el ganchillo en este punto aquí, dejando la hebra atrás un poquito larga para esconderla, no tanto, es solo para esconderla. Entonces, en el siguiente espacio, en el lado, vamos a hacer un punto deslizado, así. En el siguiente, punto deslizado. Y así voy a seguir haciendo un punto deslizado hasta llegar aquí otra vez. Así que voy a hacer esa vuelta y les muestro lo que sigue. Llegué aquí, entonces ahora voy a cortar el hilo y para cerrarlo aquí con la aguja lanera vamos a pasarla por debajo de esas 2 hebras así. Y ahora vamos a entrarla por el centro de estas 2. Y así no se ve. Entonces ahora escondemos estas 2 hebras, pero las aseguramos, le pueden hacer un nudito.
y la escondemos. Ahora vamos a hacerle las mangas. Llegué aquí, entonces ahora voy a cortar el hilo y para cerrarlo aquí con la aguja lanera vamos a pasarla por debajo de esas dos hebras así, y ahora vamos a entrarla por el centro de estas dos. Y así no se ve. Entonces ahora escondemos estas dos hebras, pero la aseguramos, le pueden hacer un nudito. Y la escondemos. Ahora vamos a hacerle las mangas. Ahora para las mangas vamos a unir en este punto. Después de los 3 puntos que hicimos en la cadena, vamos a unir aquí con el color blanco. Vamos a hacer una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto bajo y voy a seguir haciendo un punto bajo por cada punto. Ahora aquí abajo, déjame ver cuántos puntos tengo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vamos a hacer uno más aquí. Son 17. Sí, hasta ahí tengo 17 puntos. Y lo que vamos a hacer aquí abajo es, vamos a hacer 3 puntos bajos cerrados juntos. Lo que hacemos es, hacemos como que vamos a hacer un punto bajo, pero no lo cerramos. Pasamos al siguiente, al centro de los dos siguientes medio puntos altos que hay ahí. Hacemos otro así. Y en el siguiente, así. Tengo 4 y lo voy a cerrar juntos, así. Entonces, en este espacio aquí voy a hacer otro punto bajo y voy a cerrar con un punto deslizado en el primer punto bajo. Entonces tengo 18 puntos bajos más este de aquí que lo cerramos los 3 juntos, en total 19. Voy a cortar el hilo y como ya este lo fui escondiendo, lo puedo cortar ahí mismo. Ya este lo escondemos y hacemos lo mismo de este lado. Bueno, ya escondí los hilos, terminé las dos mangas. El único que no he escondido es este, porque ahora haciendo la vuelta en el color verde que vamos a hacer ahí, lo vamos a ir escondiendo. Entonces, aquí es que vamos a poner el botón. Entonces, al unir voy a dejar un poquito de hilo más o menos así. Y voy a unir en este punto. Voy a hacer 2 cadenas. Y voy a ir escondiendo este hilo rojo. Entonces, hice 2 cadenas. En el siguiente voy a hacer un punto deslizado. Ahora una cadena, en el siguiente punto deslizado. Una cadena, en el siguiente punto deslizado. Y eso es lo que voy a hacer por esta vuelta. Una cadena, un punto deslizado. Voy a repetir eso hasta llegar aquí. Voy a hacer la vuelta y cuando llegue aquí pues ya les muestro cómo vamos a terminar ahí y para ponerle el botón. Bueno, llegué al último punto, hice el punto deslizado y voy a cortar el hilo
Vamos a esconder ese hilo y ya de este lado lo único que queda es con la aguja lanera pues poner el botón aquí. Ponemos el botón ahí y este hilo pues lo escondemos. Yo lo voy a hacer y regreso para mostrarle ya los punticos que le vamos a hacer aquí en el color negro. Bueno, ya casi tenemos el vestido listo. Ahora vamos a hacer esos puntitos que se ven con el color negro. Ya tengo el hilo negro en la aguja lanera y aquí lo que vamos a hacer es buscar el centro y encima, en ese espacio, encima de la vuelta del color blanco, ahí vamos a insertar la aguja desde adentro hacia afuera. Dejamos un poco largo para darle la vuelta. Entonces lo sacamos aquí y lo vamos a insertar en ese espacio ahí arriba. Así. Ahora, en la vuelta de arriba vamos a contar 3 puntos después de donde está el color negro. 1, 2, 3 y ahí vamos a sacarlo de adentro hacia afuera. Y vamos a insertarlo otra vez en ese espacio ahí arriba. Así. Ahora contamos desde donde está el color negro aquí 6 puntos abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a sacarlo ahí. Después de ese sexto punto que contamos. Y lo insertamos en el puntito de arriba. Y eso es lo que vamos a repetir por toda la vuelta, miren. El de arriba va a tener 3 puntos hacia este y 3 puntos en este. Y aquí abajo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí contaríamos 3 puntos arriba desde aquí. Sería 1, 2 y 3. Y ahí después de ese punto sacamos la aguja, la volvemos a insertar en el de arriba y ahora contamos 6 puntos abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es el orden en el que yo lo estoy haciendo, pero si ustedes quieren hacerlo de otra forma, pues está bien. Y si no lo quieren hacer tampoco teniendo un conteo de puntos, pues igual se va a ver bonito. Solamente tienen que ir intercalándole esas puntadas con el color negro. Así que yo voy a terminar de hacer esto y ya regreso para hacer lo último del vestido, que es el lazo de la cintura. Terminé ya de hacer, miren qué lindo se ve. Escondí, corté el hilo negro, lo corté, lo escondí y ahora vamos a hacer el lazo de la cintura. En el color verde más claro vamos a hacer un anillo mágico. Vamos a subir 3 cadenas y ahora vamos a hacer puntos altos doble o vareta doble. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos enlazamos 2 veces, tenemos 3 encima y vamos a sacar por los primeros 2, ahora tenemos 3, los siguientes 2, nos quedan 2 y ahí sacamos nuevamente 1, 2 y ahí volvemos a hacer lo mismo por los primeros 2, 2 y 2 y así vamos a hacer hasta que hagamos 5. Ya tenemos 2, tercera,
Esta sería la cuarta y quinta. Ahora vamos a hacer 3 cadenas y vamos a hacer un punto deslizado y vamos a repetir otra vez para hacer un segundo pétalo. Bueno, sería un pétalo o el otro lado del lazo. Sería 3 cadenas, hacemos los 5 puntos altos doble o vareta doble, como ustedes la conozcan. Tres cadenas y un punto deslizado. Y ahora cerramos el anillo mágico. Así. Vamos a cortar el hilo un poquito largo. Más o menos así. Vamos a hacer un nudo con estos 2 hilos. Y ahora uno lo vamos a pasar así por el frente para abajo y el otro por detrás para arriba. Y así vamos a ir dándole vuelta, primero a uno, después al otro en el lado inverso. Y lo amarramos en la parte de atrás. Que quede así. Ahora vamos a hacer un 80 cadenas para formar esto, y con la aguja lanera, yo tengo una grande aquí, vamos a ponerlo en el vestido. Y voy a ubicar esa vuelta que hicimos de un medio punto alto antes de hacer los 2 medios punto alto en cada punto. Esta. Y de adentro hacia afuera voy a pasar por encima de 2 puntos. Este sería 1 y 2 aquí. Ahora voy a sacar después de 2 puntos y así voy a ir haciendo cada 2 puntos. Cuando llego a la parte ya de aquí atrás, voy a pasar por pasé por debajo de estos 2 y aquí me queda este y voy a pasar así para sacarlo igual que este. Así. Ahora, el lazo lo vamos a amarrar en uno de estos puntos aquí en el centro. Y así es como nos queda ya el vestido terminado. Miren qué lindo. Como hicimos este lazo, así mismo vamos a hacer 2 exactamente igual para ponerlo en el cabello. No tienen que hacer las 80 cadenas, son solamente el lacito. 2 más iguales para ponerle uno en cada trenza. Ahora, vamos a seguir haciendo el zapato. Ya yo tengo uno listo. Vamos a hacer el otro.
Vamos a iniciar por la suela, que la hice en el color verde más claro. Iniciamos haciendo 5 cadenas. Así. Hacemos un punto bajo en la segunda cadena desde el ganchillo y hacemos un punto bajo en las próximas 2 cadenas. En la que nos queda vamos a hacer 3 puntos bajos ahí mismo. Ahora vamos a trabajar de este lado. Vamos a hacer un punto bajo en el siguiente espacio disponible, un punto bajo en el siguiente y ya en este último vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos ahí mismo. Así. Para iniciar la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en el primer punto. Pongan un marcador en el primer punto bajo. Ahora en el siguiente un punto bajo, en el siguiente un punto bajo. En los próximos 3 puntos vamos a hacer un aumento en cada punto, o sea, vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto. En los siguientes 2 puntos hacemos un punto bajo en cada uno. Y en los últimos 2 hacemos un aumento en cada uno. 2 puntos bajos en cada punto. Así. Ahora para la tercera vuelta, en el primer punto vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el marcador. En el siguiente hacemos un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Ahora en los próximos 3 puntos hacemos un punto bajo en cada uno. En el siguiente un aumento. En el siguiente un punto bajo. En el siguiente un aumento. En el siguiente un punto bajo y en el siguiente un aumento. O sea, hicimos un punto bajo y el aumento encima del aumento. Repetimos eso 2 veces más. Ahora, en los siguientes 3 puntos vamos a hacer un punto bajo en cada uno. En el siguiente un aumento. En el siguiente un punto bajo y en el último un aumento, 2 puntos bajos ahí mismo. Así. Ahora, en el siguiente punto, para comenzar la próxima vuelta, vamos a hacer un punto bajo solo. En el siguiente, un punto bajo solo. Y aquí, que es el aumento, vamos a hacer un aumento. 2 puntos bajos ahí mismo. Ahora en los próximos 4 puntos vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Llegamos al aumento y ahí vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos ahí mismo. En los próximos 2 puntos hacemos un punto bajo en cada uno. En el siguiente, que es el aumento, hacemos un aumento. En los próximos 2, un punto bajo en cada uno. Y en el siguiente, que es el aumento, pues hacemos un aumento. Ahora en los próximos 4 puntos hacemos un punto bajo en cada punto. Llegamos donde está el aumento y ahí hacemos un aumento. Un punto bajo en el siguiente, un punto bajo en el siguiente y en el último un aumento. Un aumento, pero en el último vamos a hacer el cambio de color. En el segundo punto de ese último punto vamos a cerrar con el color rojo.
así. Ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto, pero tomando solamente la hebra de atrás, y vamos a seguir trabajando en el color rojo y vamos a aprovechar para ir escondiendo los dos hilos, el verde y el rojo que acabamos de unir. Entonces en el primer punto hago un punto bajo tomando solo la hebra de atrás. Así. Voy a hacer esta vuelta y regreso para mostrarles lo que sigue. Terminé de hacer esa vuelta y ahora voy a hacer 2 vueltas de un punto bajo en cada punto, pero tomando la hebra completa. O sea, vamos a tomar el punto completo, las 2 hebras, así. En esta solamente tomamos la hebra de atrás para formar esta línea que se ve así, pero en esta y en la siguiente vamos a hacer un punto bajo en cada punto tomando el punto completo, y así vamos a hacer 2 vueltas. Voy a hacer esas 2 vueltas y regreso para mostrarles lo que sigue. Terminé de hacer esas 2 vueltas y ahora vamos a empezar la próxima vuelta. Vamos a hacer un punto bajo en los próximos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a hacer 6 disminuciones de puntos altos. Vamos a hacer la primera disminución. Tenemos 3, como si fuéramos a hacer un punto alto. Lo sacamos por los primeros 2, pero estos 2 no los cerramos. Volvemos a enlazar, pasamos al siguiente punto, sacamos por los primeros 2 y ahora cerramos esos 3 juntos, y ahí tenemos la primera disminución. Así vamos a hacer hasta tener 6 disminuciones en total. Ahí ya hice las 6 disminuciones y ahora sigo haciendo un punto bajo por cada punto hasta llegar al marcador. Ahora en la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en los primeros 5 puntos. Ahora vamos a hacer 4 disminuciones invisibles, así como lo hacemos en los amigurumis. Tengo la primera, 2, 3 y 4. Y seguimos ahora haciendo un punto bajo en cada punto hasta llegar al marcador, y en el último punto, bueno, vamos a llegar para mostrarles, ahí vamos a cambiar de color. En este que es el último punto, no lo cierro porque voy a cerrar con el color verde más oscuro. Así. Y vamos a hacer esta vuelta que ya es la última, un punto bajo en cada punto, y vamos a ir aprovechando para esconder los 2 hilos cortos, así. Y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Voy a terminar esta vuelta y ya les muestro para hacerle el lacito pequeño que vamos a hacer aquí. Bueno, ya terminé esa vuelta, al final uní con un punto deslizado y escondí el hilo. Ahora solamente falta hacerle este lacito, y para eso yo lo hice con el color verde más claro, porque todos los lazos que lleva, el del vestido, los 2 de los zapatos y los 2 del cabello, pues se lo quise hacer en el mismo color. Lo que vamos a hacer es un anillo mágico, subimos con 2 cadenas
y hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 2 cadenas, un punto deslizado y repetimos lo mismo. 2 cadenas, 3 puntos altos y 2 cadenas y un punto deslizado. Y cortamos el hilo, lo dejamos un poquito largo, no mucho, así. Cerramos el círculo igual que como el que le hicimos al vestido. Hacemos un nudo y el hilo largo vamos a darle vuelta en el centro, así. Amarramos aquí atrás otra vez y ya lo último que queda es ponerlo en el zapato, así como este. Yo lo voy a poner y ya vamos a ponerle los zapatos y todo al cuerpo. Los 2 lacitos que hicimos iguales que los que van en el vestido, vamos a ponerle uno en un lado, ya yo puse este, y el otro pues aquí es simplemente con el gancho. Lo pasamos así. Y en ese mismo punto, pero de este lado así, sacamos el otro hilo. Y ya ahí lo amarramos. Hacemos un nudito. Escondemos ese hilo ahí adentro y ya ahí tenemos los dos lazos puestos. Ahora vamos a ponerle la ropa. Y ya aquí es ponerle el vestido. Y así hemos terminado. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó y no se han suscrito a mi canal, pues los invito a que se suscriban, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos, compartan mis videos para que lleguen a más personas. También los invito a que me sigan en mis redes sociales. Les voy a dejar todos los enlaces en la caja de descripción de este video, que se unan al grupo de Facebook, donde vamos a hacer próximamente clases en vivo, vamos a tener concursos y muchísimas cosas más. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.